Ok, el día de hoy quiero hacerte algunas preguntas. No sé si alguna vez tú has tenido alguna actividad o algún pasatiempo, algo que has hecho pero que nunca terminaste. Es decir, comenzaste pero nunca terminaste. Recuerdo haber comenzado, por ejemplo, el instituto para estudiar administración, súper animado, comencé muy feliz, le di la noticia a mis padres, estábamos felices de haber comenzado, comencé a asistir, pasaba el tiempo allí, me enfoqué de pronto de un tiempo al trabajo también, y también comencé a tener malas decisiones con las finanzas, a pesar de haber entrado a este instituto pagado, ¿verdad? Y comencé supuestamente bien, pero no terminé mi carrera, mi instituto, ¿correcto? Mi abuela decía comienzo de caballos y parada de borricos, ¿verdad? Entonces, algo pasó en el camino. Las juntas que tuve en ese tiempo en realidad no fueron tan buenas. Era un instituto pagado y la gente salía los fines de semana a comer, a divertirse y gastaban y yo me juntaba con ellos y decía yo también tengo que gastar, así que tenía mi tarjeta de crédito, la comencé a gastar y para no salir del grupo, entonces comencé a tomar malas decisiones. En realidad somos resultado de las 5 personas con las que nosotros nos reunimos. Así que júntate con buenas personas que no te distraigan, ¿verdad? Entonces, júntate con buenas personas. Y yo, en realidad, no me junté con buenas personas en ese tiempo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque algo sucedió parecido con la iglesia de Gálatas. Los Gálatas empezaron a escuchar a diferentes maestros y comenzaron a escuchar un evangelio que comenzó a distorsionarse. Y de pronto ellos vinieron a cambiar lo que Pablo les había enseñado desde un inicio, y eso en realidad tocó mucho el corazón de Pablo, porque ellos habían escuchado el mensaje del evangelio, habían escuchado de que el Señor quería salvarlos y que solamente la salvación vendría por la fe y no por las obras. Entonces, pero cuando escucharon a otros maestros que les comenzaron a decir, ustedes tienen que comenzar a guardar los ritos, las reglas, las normas, la religión y las costumbres y todo eso. Entonces los Gálatas comenzaron a decir, ok, entonces voy a cambiar, voy a comenzar a guardar los sábados, voy a comenzar a hacer tal rito, tal regla, tal norma, y comenzaron a restringirse y a escuchar a estos maestros y a distorsionar el evangelio. Entonces Pablo interviene con una carta muy fuerte. Pablo les va a llamar la atención a cada uno de ellos y con unas palabras fuertes. Vamos a verlas en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y así comienza este capítulo. Gálatas tontos. Así comienza Pablo. Imagínate que tu pastor te diga tonto, ¿no? Y ahí está Pablo diciéndole a la iglesia, tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Otra vez Pablo. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Entonces Pablo comienza a decir, ustedes pueden ser hechizados, ustedes pueden ser engatusados, ustedes pueden ser engañados, y le está diciendo a la iglesia, no le está diciendo a la gente que no conoce al Señor, le está diciendo a la iglesia. Somos como muchas veces como esos gatos que le ponen la luz y va corriendo tras la luz, ¿verdad? Porque la Biblia nos compara inclusive como ovejas, y las ovejas en realidad necesitan de un pastor. Se pueden desviar, se pueden hasta morir en realidad. El cristianismo comenzó como un movimiento judío. De ahí salió desde los judíos hacia los gentiles. Israel siempre se había apartado de los gentiles. Desde el Antiguo Testamento el Señor les había dado leyes y normas y todo para que se alejaran de estos pueblos paganos. Ahora, cuando el cristianismo llega a los judíos, ellos comienzan a tener libertad completa porque el Señor les da de su gracia.
Y los cristianos judíos comenzaron a confundirse y a decir, vamos a tener que guardar la ley también. Y muchos cristianos comenzaron a guardar la ley en el sentido ceremonial, porque cuando hablamos de la ley de los mandamientos, sí tenemos que continuar obedeciendo los mandamientos del Señor, hablando de las leyes morales. Pero cuando hablamos de las leyes ceremoniales, no estamos obligados nosotros a seguir esas leyes y esos ritos. Cuando Pablo escucha que ellos intentan agradar a Dios con sus acciones, en sus formas religiosas, guardando esas leyes, él se indigna en realidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado libertad y quiero especificar un poquito esto. La ley de Dios, hablando de la ley moral, nosotros tenemos que obedecerla. ¿Ok? Pero cuando nosotros hablamos de la ley ceremonial, vuelvo a repetir, no estamos obligados. La ley ceremonial estaba hablando de no comer, digamos, animales impuros, de pronto guardar los sábados, de pronto tendríamos que hacer una serie de rituales, lavarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos rituales, por favor, no me distraigan. Sí, todos esos rituales ya no estamos obligados a hacerlo. Pero cuando comenzaron estos judíos que salieron aún de la misma iglesia, dice, se confundieron y comenzaron a enseñar que tienen que guardar esto, guardar aquello para que obtengan mayor gracia de Dios, mayor favor de Dios. Entonces comenzaron a distorsionar el evangelio. Pablo les escribe a los Gálatas y mi primer punto aquí sería, podemos llegar a ser tontos. Gálatas tontos, le dice Pablo. ¿Quién los hechizó? Entonces, la palabra tonto, la palabra insensato, es usada muchas veces también en la palabra de Dios para llamar la atención. ¿Quién les ha fascinado? ¿Quién los ha engatusado? ¿Quién los ha engañado? Les dice Pablo otra vez. Y me hace acordar cuando Jesucristo también hace lo mismo cuando los dos de Emaús, los dos discípulos están yendo a Emaús y él les dice, oh insensatos, les dice así, ¿no? Jesús se acerca a esos dos discípulos y les está hablando porque les pregunta, ¿y por qué están tristes? Ah, pues es que tú eres el único que no sabe, no te das cuenta que ha muerto Jesús y ya pasaron 3 días de lo que ha pasado y comienzan a hablarles lo que había sucedido y Jesús mismo le dice, tan necios son, tan insensatos son, tan tonto eres, hay otras versiones, tan estúpido eres, y luego y Jesús dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces Jesús llama insensato, llama tonto aquel que no cree, aquel incrédulo, aquel insensato que cree mal también. Aquí están los dos de Emaús creyendo lo que veían sus ojos y estaban diciendo, ¿no te das cuenta lo que ha pasado? Le están tratando de convencer a Jesús, ¿no? ¿No te das cuenta que ha muerto? Y ya pasaron 3 días, dijo que iba a resucitar. Cuando dijeron ya pasaron 3 días, es que no ha resucitado, ¿no te das cuenta? Ya pasaron 3 días. Y están creyendo lo que ven sus ojos. Y Jesús le dice, ¿tan tonto eres? ¿No puedes creer todo lo que los profetas han dicho? Y comenzó a hablarles y a llenar su corazón de fe. Mira lo que había pasado. Estos dos discípulos eran discípulos. Repite conmigo, discípulos. Ellos estaban con Jesús. Ellos seguían a Jesús. Ellos obedecían a Jesús. Escucharon a Jesús. Escucharon lo que iba a pasar. Escucharon las profecías que iban a suceder. Que Jesús se iba a levantar al 3er día y todo eso. Pero no creyeron y fueron llamados la atención por Jesús. Porque algo pasó que les hizo creer otra cosa. Las circunstancias sucedieron para que ellos creyeran lo que veían sus ojos y no lo que la palabra de Dios decía. Y eso es lo que muchos de nosotros estamos viviendo. Estamos muchas veces creyendo lo que ven nuestros ojos, pero no lo que la palabra de Dios dice. Y ahí comenzamos a ser hechizados. Nosotros comenzamos a ser engatusados. Comenzamos a ser engañados. Una cosa es creer la realidad y otra cosa es creer la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar jamás, dijo Jesús.
Entonces, vamos a tener que poner nuestros pies sobre la verdad de la palabra de Dios para caminar por cualquier circunstancia que nosotros pasemos. Porque si no, vamos a ser como estos Gálatas hechizados. Porque Pablo dice que les había explicado claramente el significado de la muerte de Jesús. Te lo vuelvo a leer ahí. Dice, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Qué alucinante esta versión. Muchas personas en realidad no buscan la verdad, simplemente se dejan llevar por sus emociones, por lo que ven sus ojos. Esta es una señal de inmadurez espiritual. Los Gálatas solamente eran oidores nada más. No deseaban conocer ellos mismos a Dios. Se dejaban llevar por las doctrinas, por los vientos, por las palabras, porque ellos no estaban dispuestos a conocer la verdad. Ellos no estaban dispuestos a escarbar la palabra de Dios. Ellos no estaban dispuestos a esforzarse en las mañanas para tener un tiempo con Dios, para abrir su Biblia, para escribir lo que Dios les hablaba. No estaban dispuestos. La Biblia describe a otros que eran los de Berea, que cuando Pablo predicaba, estos de Berea leían su Biblia otra vez, su Antiguo Testamento, para ver si lo que Pablo decía era lo que estaba escrito, era lo correcto. Dice la Biblia que ellos eran nobles. La nobleza no viene porque tengas alcurnia, porque tengas un buen apellido, porque tengas dinero. La nobleza, según la Biblia, es porque escudriñas y buscas la verdad de la palabra de Dios y la impregnas en tu corazón y la amas y la obedeces. ¿Eres tonto según Dios? ¿Eres insensato según Dios? ¿Qué es aquello que estás creyendo? ¿En qué estás poniendo tu fe? Porque mucha gente está desanimada en los tiempos que nosotros estamos viviendo, observando solo la realidad, porque no tiene la palabra en su corazón, porque no la ha puesto en su corazón, porque no se esfuerza por renovar su mente. Solo creen lo que les dicen, y por esa razón muchas personas escuchan muchos maestros. En YouTube está repleto de muchos maestros que te pueden decir lo que quieres oír, pero si tú no impregnas la verdad en tu corazón, entonces vas a ser hechizado, engatusado, engañado y vas a desviarte de la palabra de Dios. Vamos a ser sensatos y poner entonces la palabra de Dios. Vamos a exponer, y ese es mi segundo punto, exponer claramente a Cristo. Exponer claramente a Cristo. Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Pablo fue claro al exponer el significado de la muerte de Cristo. Se los explicó con claridad. Repite conmigo, claridad. Como si lo hubieras visto morir en la cruz. ¿Te puedes creer cómo ha sido explicado el evangelio? ¿Cómo Pablo se ha tomado el tiempo para poder tener paciencia, lujo de detalles, explicando el significado de cada cosa que sucedió? Recuerda, Pablo no estuvo en el momento de la crucifixión, pero Pablo había sido una persona que había sido instruida en el Antiguo Testamento, fariseo de fariseos, dice él mismo. Así que los fariseos tenían que aprenderse bien la Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia la sabía muy bien. Así que Pablo ha tenido que estudiar los textos de la palabra de Dios y para poder explicarte cómo murió Jesús. ¿Qué significó la muerte de Cristo? ¿Cuál es el significado de la muerte de Cristo? Te lo quiero decir rápidamente. Porque Pablo dice, yo les di el significado claro. Lo primero significa que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre en Jesús. Él cumplió las profecías. Dijo que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que iba a ser descendiente de David, y muchas, más de 300 profecías cumplió Jesucristo. Nadie pudo cumplir como él. Así que Dios se hizo hombre en Jesús. Lo siguiente que significa la muerte de Jesús es que un inocente pagaría por los pecadores. ¿Inocente por qué? Porque él no cometió pecado alguno. Como oveja al matadero fue llevado, dice la Biblia. Así que él, inocente, pagó por los pecadores. ¿Qué significa también la muerte de Cristo? Significa que Dios nos ama. Amén.
Significa que Dios nos ama y pagó el precio de nuestra condena. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. ¿Qué más significa la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo? Significa que la muerte no pudo vencerlo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él no tenía pecado. Así que resucitó. Amén. Resucitó. Y lo último, ¿qué cosa significa? Es que tú puedes venir a él. Tú puedes venir a él porque él ya compró tu rescate. Cuando le dices sí a Cristo, sí al mensaje de Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir en ti, a morar en ti, y tienes una relación, eres el templo, tu cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo y comienzas a tener una relación con el Espíritu Santo y comienza a cambiar tu vida completamente. Pero no porque tú te esfuerzas por ser una buena persona, sino que comienzas a cambiar por la relación que tienes con la persona del Espíritu Santo. Entonces ese es el significado. Si tú deseas decirle sí a Cristo, le estás diciendo no al pecado también. Es como cuando tú te vas a casar, le dices sí, voy a amarte hasta el final, pero también le estás diciendo no a todas las mujeres del mundo, ¿verdad? Así cuando tú le dices sí a Cristo, también le estás diciendo no al pecado. Entonces ese es el significado. No se trata de tu sacrificio, se trata del sacrificio de Cristo. Se trata de que tú pones tu fe en el sacrificio de Cristo. ¿Crees que su sacrificio pagó tus pecados? En la cruz del Calvario, entonces, nosotros vemos la justicia de Dios, porque vemos que la paga del pecado es la muerte y fue castigado, pero también vemos la gracia de Dios, el amor de Dios, porque el justo pagó por los injustos. Amén. Así que estuve en la selva el mes pasado, me fui a Yurimaguas, y allá más o menos para ir de Tarapoto a Yurimaguas tienes que pasar 2 horas y media más o menos. Y el trayecto es una serie de curvas. No sé si, creo que hace poco ha estado por ahí por la selva también Silver. Y es una serie de curvas. Cuando tú llegas mareado. Es más, antes de subirte al carro te dicen tómate una Gravol, porque si no devuelves todo el desayuno. Entonces yo antes de la Gravol dije, no, si yo tomo la Gravol voy a quedar así todo terombolo. Así que lo que hice fue, voy a tomar la decisión de predicar durante las 2 horas y media no al auto, sino al chofer. Así que las 2 horas y media comencé de ida, le comencé a predicar el evangelio detalle por detalle ahí al chofer y todas las 2 horas y media hasta cuando llegamos a Yurimaguas terminé orando por ese hombre. Ida y vuelta. Le expliqué entonces con lujo de detalles y me dijeron los dos, nunca había escuchado el mensaje de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que predicar el mensaje con claridad. La gente necesita saber de que pueden ser salvos por la fe en Jesús. Lo siguiente es que nosotros podemos comenzar una nueva vida en el Espíritu. Una nueva vida en el Espíritu. Mira lo que dice Pablo, versículo 2. Déjenme hacerles una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron. Repite conmigo, creyeron. Creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Mira, la primera vez que yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo fue porque me invitaron, mis tíos me invitaron a la iglesia. Me acuerdo que se llamaba La Palabra de Fe. Así que fui y ese día me entregué al Señor Jesucristo después de que el pastor pasó al frente y predicó. Entonces yo salí al frente con varias personas y ya detrás de nosotros habían ya los servidores para recibirnos, para darnos la mano, para orar por nosotros. Y nos dijo el pastor, pasen por aquí a la derecha. Pasamos y pasamos a un pasadizo y todos se pusieron uno frente a otro de los que nos habíamos convertido. Así que la persona que estaba frente a mí me dijo, ¿quieres recibir el Espíritu Santo?
el bautismo del Espíritu Santo? Y yo había recibido a Cristo un momento atrás, unos minutos atrás. Le dije, por supuesto que claro que desde luego que sí quiero todo de Dios, le dije. Entonces cierra tus ojos y levanta las manos, me dijo. Inmediatamente. Y él oró por mí y comencé a hablar en lenguas. La llenura del Espíritu Santo estuvo en ese lugar y comencé a temblar y fue una cosa tremenda en ese momento. La llenura del Espíritu Santo por primera vez en mi vida. Ha sido vital en mi caminar cristiano el Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. ¿Puedes ayudarme con el PPT? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Mira lo que dice la Biblia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Entonces, mira lo que está diciendo la Biblia. Él los eligió y su Espíritu los ha hecho santos. ¿Quién nos hizo santos? Su Espíritu. Y como resultado, ¿qué? Ustedes lo obedecieron. O sea, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, el resultado es obediencia. No se trata de tus buenas acciones, de tus esfuerzos, de tu autodisciplina, ¿verdad? Voy a restringirme, voy a hacer esto, no voy a bailar pegado, yo no voy a hablar así, y comienzas a tener restricciones por tu propio esfuerzo. Y eso es lo que Pablo está llamando la atención a los Gálatas. ¿Qué? Sí, porque la Biblia nos enseña que no es por obras. La Biblia nos enseña que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo es la obra del Espíritu Santo? Viene como fruto. Repite conmigo, fruto. Mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 3, y ese es mi punto 4. Somos perfeccionados por el Espíritu. ¿Eres tan tonto? Dice Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿estás siendo perfeccionado por la carne? ¿Por la carne? Segunda de Corintios 3, 18. Un enter. Dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria, por el Espíritu. Repite conmigo, por el Espíritu. Pablo está aquí un poco molesto, porque ellos están dejando la relación con el Espíritu Santo. Y ellos están confiando en sus acciones para decir, estoy bien con Dios, estoy bien con Dios, estoy bien con Dios. Y entonces dejan de tener relación con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo, amar al Espíritu Santo. Dale un enter más, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Voy a tratar de llegar al destino en este momento. Lo que Pablo les está llamando la atención a los Gálatas es que ellos dicen, ok, voy a cumplir esto y entonces estoy bien con Dios. Es como decir, ya, voy a ir a la iglesia el domingo a las 11, a Vida por Vida, y voy a dar mi ofrenda y estoy bien con Dios. Pero luego me voy y sigo haciendo mi vida como yo quiera. Así que los Gálatas habían entrado en esta costumbre religiosa, de ritos. O sea, si yo doy mi diezmo, si yo voy a
a la iglesia, si yo voy a cumplir el sábado, si yo voy a dejar de comer chancho, si yo voy a hacer esto, y comienzan a tener sus costumbres. Es decir, estoy bien con Dios, pero puedo normal hacer mi vida como se me antoja. Pablo le dice, ¿tan tonto eres? ¿No te das cuenta que has entrado en una relación con Dios? ¿No te das cuenta que tienes que relacionarte con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que te ha sucedido en el camino? ¿Quién te ha engatusado? ¿Quién te ha hechizado? ¿Quién te ha engañado de que eso es cristianismo? ¿Quién? Porque eso no es cristianismo. No tienes relación con Dios. No te apasionas buscar al Señor. Te has olvidado de que Él es el amor de tu vida, de que Él es más que el aire que respiras. Te has olvidado de eso. Porque tú vas a cambiar como resultado de un fruto, no como resultado de un esfuerzo. El resultado de un fruto es fácil. La rama tiene que estar pegada a la raíz. Si la rama no está pegada a la raíz, entonces no viene fruto. El fruto es natural cuando estás pegado a la raíz. La raíz es Jesús. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer, dice el Señor. Y por eso entonces Pablo está indignado. Te estás tú siendo engañado, viéndote por este lado de la religión y no te estás yendo por el lado de tu relación con Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pasión? Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Y que dejes simplemente tus costumbres y te vas a dar cuenta que a través de la relación viene esa amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia. Comenzamos a parecernos de gloria en gloria a Jesús. Si eso es lo que quieres, si tal vez has estado engatusado o engatusada, en esta mañana yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y que aceptes la corrección que Dios nos está dando esta mañana. Aunque suena fuerte que nos digan insensatos o que nos digan tontos. Bueno, he estado como tonto, sí, perdóname, Señor. Me descuidé de mi relación contigo y de mi pasión por ti y de mi amor por ti, Espíritu Santo, y no he estado lleno de ti. He estado lleno de otras cosas de este mundo, de películas, de Netflix, de Facebook, de otras cosas, pero no he estado lleno de ti, lleno de ti. Necesito ser lleno de ti, dile al Señor. Porque te predicamos claramente el mensaje de Cristo. Si tú quieres a Cristo, entonces dile sí, sé mi Señor, sé mi Salvador, necesito de ti, Espíritu Santo. Si ese es tu caso, entonces hagamos esta oración juntos. Bendito Dios, en esta mañana me arrepiento de haber caminado en el legalismo, en mis propias maneras de pensar, y me ha alejado de ti, de la verdad de tu palabra. Quiero que te sientes en el trono de mi corazón, Señor. Quiero que gobiernes mi vida, que seas mi Señor, mi Salvador. Necesito de ti. Espíritu Santo, lléname. Quiero tener relación contigo. Quiero conocerte más. Quiero estar apasionado por ti. Realmente te necesito. Haz un milagro en mí. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí, aunque no lo merecía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.